Curiosidades del mundo antiguo. Y las curiosidades en las que vamos a entrar tienen que ver con los ejércitos, las guerras siempre muy presentes. En la última ocasión que hablábamos contigo, Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Ahora vamos a hablar de tu gran especialidad, que es el mundo romano, y si los romanos eran especialistas en algo, eran desarrollar un ejército que consiguió lo que consiguió. Claro. Además, esto es un tema que ha sido petición de un oyente y que disfruta escuchándote. Bueno, en fin, lo que tiene el soborno, ¿eh? Sí, también disfruta siendo sobornado. Sí. Pues sí, vamos a hablar del ejército romano, que, como tú bien dices, es uno de los grandes monumentos de su civilización. Es verdad que se ha prestado a demasiados tópicos, porque los romanos, tan militares que eran y tan pacíficos que fueron, por otro lado. Es decir, ellos siempre se les recuerda como los grandes militares, pero también fueron grandes administradores, grandes abogados, grandes constructores. Pero bueno, se ha creado esa imagen en el gran público gracias al Peplum, gracias a Asterix y Obelix, gracias a todas estas películas, de que parece que los romanos pues no hacían más que combatir, y no era completamente cierto. ¿Cómo formaban su ejército? ¿Existía el servicio militar obligatorio, la antigua mili, que ahora se van a cumplir 10 años de su desaparición en nuestro país? Sí, yo recuerdo, voy a celebrar ese aniversario. Sí. Y como decía Woody Allen, a mí... Entonces, si lo celebrabas, te mandaban... Bueno, ya en los últimos años ya no había penas de prisión, lo digo porque yo fui uno de los juzgados por aquello, por no presentarme a filas en repetidas ocasiones. Sí, es que... y bueno, hubo condena, pero ya una condena civil únicamente, ¿no? Pero eso existía, el servicio militar. La mili, con el mismo concepto de mili, prácticamente ya existía en el mundo romano. Sí, porque la mili, aunque mucha gente lo ha visto como una imposición y demás, realmente no es o no ha sido en todas partes una obligación sin más, sin justificación. Lo que se planteaba realmente es que uno forma parte de una comunidad, que es lo que se ha planteado además durante siglos y milenios, y uno tiene derechos en esa comunidad, pero por los derechos también tiene una serie de obligaciones. Entonces, una de esas obligaciones era defender a la comunidad, ¿no? Entonces, por eso se hacía la mili, para poder cumplir ese deber de una manera más efectiva, porque una persona que va a un campo de batalla y no sabe utilizar ni sus armas ni moverse es un auténtico peligro, ¿no? Un soldado sin experiencia, por bien equipado que esté, vale de muy poco. ¿Qué pasa? Que en todas las sociedades antiguas, como era muy común tener enfrentamientos por toda esa inestabilidad económica, cuando uno tiene hambre pues no se queda sin comer, y más aún cuando tiene familia, ataca al vecino, si hace falta. La mayor parte de las guerras suelen ser por hambre. Ya lo decía Mahatma Gandhi, la pobreza es la peor forma de violencia. Entonces muchas veces se ven abocados al bandidaje o a la guerra. Pues una de las obligaciones casi anuales, y de hecho podía ser prácticamente anual si había necesidad, era hacer esa mili. En la antigua Roma, por ejemplo, pues es que era una parte más del ciudadano. Y cuando alguien entregaba y dejaba que el Estado dispusiera de parte de su vida, de parte de su tiempo, para enseñarle a utilizar las armas de entonces, a desfilar como militar, a agruparse como tal. Pues probablemente, yo siempre me remito a lo mismo, voy a ser muy repetitivo, pero seguramente en la prehistoria del hombre, la fase más larga de su historia, aunque lo llamamos así, ya tiene que existir eso. Sabemos que pero se buscaba, por ejemplo, en los romanos algún periodo en concreto, es decir, cuando cumplían determinada edad, cuando acababan la recogida de la siembra y existía más tiempo libre, alguna circunstancia de la vida diaria que dijeran, bueno, ahora tú dispones de 3 semanas, estas te las tomamos nosotros. Yo creo que en general, incluso en todo el mundo antiguo, generalmente cuando empezaba el buen tiempo en el Lacio, como en muchas otras regiones, solía ser en marzo, ya lo vimos, y por eso empezaba el año en ese momento, porque era cuando iba terminando el invierno y el mundo se regeneraba. El mes de Martium, el mes de Marte, el dios guerrero, era cuando la gente plantaba sus cosechas y toda la población libre, masculina, entre los 18 y los 40 y tantos años, es decir, gente que tuviese fuerza, vigor y que fuese mayor de edad, estaba obligada a
prestar su fuerza física y sus armas, porque las traían de casa, había que pagarlas, durante el tiempo que fuese necesario. Generalmente era primavera y parte del verano, porque luego hay que recoger la cosecha. Por eso la obligación era de 3, 4, 5 meses al año. Y eran sociedades, las romanas, perfectamente estructuradas por clases. Claro. Esas clases sociales tenían un reflejo también en la composición del ejército. Sí, algo fundamental además que hay que saber de la sociedad romana y del mundo antiguo en general, pero sobre todo de los romanos y de los griegos, es que ellos no suelen diferenciar el soldado del civil. Una persona es en sí misma civil, religiosa y militar. El paterfamilias está labrando el campo, dirige el culto familiar y cuando llega marzo es militar, y es las tres cosas a la vez. Ajá. Entonces, pues en función de esa capacidad armamentística que tenga, se le diferencia socialmente. Entonces, las dos cosas son parejas. Uno es de la clase alta en la sociedad y es de la clase alta en la guerra, porque se lo puede permitir. El equite, es decir, el caballero, el que tiene un caballo, pues evidentemente disfruta de una serie de privilegios en tiempos de paz, pero también tiene unas obligaciones en tiempo de guerra. Y en algún momento ese soldado voluntario pasa a convertirse en un profesional. Sí, como preguntaba el oyente que nos lanzó la pregunta, además muy buena pregunta. Al oyente hay que ponerle, yo creo que un positivo, ¿no?, en la nota final. Sí, En junio ya daremos las notas finales, pero de momento ya va con muy buena nota. No hay ningún oyente que yo le pusiera menos de 9,6 o 9,7. Bueno, pero tú es que eres muy blando. Yo le pongo siempre 9,1, 9,2. Es que se lo merecen, ¿eh? Sí. Cuando aparece el concepto profesional, como digo, es con Cayo Mario, que debido a una necesidad enorme, una necesidad económica y una necesidad humana, se ve obligado a reestructurar por completo la base socioeconómica y por tanto militar del ejército. Antes el ejército era voluntario. Uno en su tiempo, entre comillas, libre, estaba obligado a prestar su tiempo al Estado y a equiparse él mismo, es decir, a pagar de su bolsillo las armas. Como las guerras cada vez de los romanos eran más largas y más lejanas, no podían volver todos los años a recoger la cosecha. Provocó una crisis agraria enorme, una gran parte de la población se vio abocada a la pobreza, empezó a haber proletari, y Cayo Mario lo que dijo es: tenemos muchos pobres y tenemos cada vez menos tropas. Hay que solucionar las dos cosas, porque como digo, están las dos relacionadas. ¿Qué hizo? Hacer que el soldado fuese profesional. Ahí está. Qué poco han cambiado en muchas ocasiones las claro, cosas, ¿no? Claro. Y supongo que además esa unificación, es decir, a partir de entonces el ejército te viste, el ejército te da escudos, el ejército te da lanzas. Eso también hace que, en este caso, el ejército romano se convirtiera en algo temible, porque había una unificación y no era cada uno iba con la pistola desde su casa, en ese caso no pistolas, evidentemente, pero iba con el arma desde su casa, con aquella a la que podía acceder a comprar en función de su clase social y de su situación económica. No, ya cuando el Estado lo pone, supongo que eso ya genera lo que después hace al ejército romano convertirse en lo que fue, ¿no? El ejército anterior a Cayo Mario fue el que derrotó a las potencias helenísticas, etcétera. Pero claro, es lo que dices tú, los vélites iban aparte, los triarios por otro lado. Además, cada uno podía tener dentro de los vélites o dentro de su grupo pues armas en mejor estado o peor, porque se iban heredando, evidentemente eran muy caras. Pero claro, cuando el Estado ya te lo paga, ya todos saben qué armas tienen, pueden formar quizá mejores grupos o grupos más compactos. Son soldados que no tienen por qué tener 3 meses, 6 meses de experiencia, sino que algunos tienen 5, 10 años, y claro, ya son temibles, porque ya no tienen miedo, porque además es su forma de vida, porque para ellos además es lo normal, porque saben que no solo el Estado les va a pagar, sino que después de una batalla se van a llevar parte del botín que consigan. Saben que si luchan bien, después van a tener una jubilación, porque a los soldados se les jubilaba, se les da una entre comillas pensión de jubilación que bueno, consistía en un dinero para comprar unas tierras, por ejemplo. ¿Saben también era anticipada entonces? Sí, sobre todo a los 40 y tantos años en teoría. Luego hay algunos problemas, las fuentes nos dicen de algunas quejas de abuelos que estaban luchando al
al lado de sus nietos. ¿Y quién pagaba todo eso? El Estado a través de recaudación de impuestos, ¿no? Claro, tiene que crear toda una serie de impuestos y es uno de los grandes monumentos de la organización romana, poder gestionar cientos de miles de hombres, formar un aparato burocrático, tener todo ese caudal de dinero, porque tiene que ser constante. Uno de los grandes problemas de Carlos I, por ejemplo, de Felipe II, era tener dinero líquido. Siempre se habla de los prestamistas, ¿no? De los Fugger, por ejemplo. Felipe II no pasó hambre nunca, tenía muchísimo dinero. Lo que necesitaba era liquidez. Claro. Porque a las tropas no les puedes comprar diciendo, venga, que el mes que viene te pago. Eso sigue pasando ahora con algunos grandes supermillonarios, ¿no? Cuando ves la lista tiene muchísimo dinero, pero en realidad lo que es contantisonante es dinero en vacío mucho y luego algo más en billete metálico que se dice ahora, ¿no? Pero... Exacto, y en esa época pues no había mucha capacidad. Claro. Entonces, claro, ahí tenemos todo un cambio estatal, todo un cambio burocrático que es fundamental y le asemeja muchísimo a nosotros. De alguna manera es una pequeña ruptura con el pasado. Hemos conocido nuevamente algo más sobre nuestras antiguas culturas y civilizaciones. La que más influenció en el mundo en el que vivimos nosotros es la romana, y cómo se organizaba en cuanto a su ejército, y que tiene mucho que ver con la sociedad de entonces, y descubrimos que una vez más, aunque lo repitábamos una y otra vez, ¿no? Que las cosas no han cambiado tanto y que es todo tan extraordinariamente parecido que bueno, que al final vas a tener razón, los romanos lo descubrieron todo ya y ahí acabó el mundo, ¿eh? Pues no lo sé, pero yo cualquier día me levanto con toda, ¿eh? Hasta la siguiente, Ignacio Monzón. Hasta la siguiente, Bruno, encantado.